día de hoy culminamos con la serie de la revolución sexual. Y en esta serie, si algo nos hemos dado cuenta, es la necesidad de que la humanidad deje de andar y caminar conforme a lo que él cree o piensa de la vida y comience a tomar en cuenta lo que el creador y diseñador de las cosas ha dicho y ha declarado. ¿Por qué razón? Y es que el hombre, cada cosa que hace, cada cosa que se ha propuesto hacer, atenta contra su propia vida y estabilidad. Esto porque su corazón, en el cual emanan todas estas cosas, es un corazón corrupto y dañado, el cual se ha propuesto en sí mismo apartarse y alejarse de cada designio de Dios. Y como hoy veremos, el hecho de que se nos demande a glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios, lejos de ser algo que beneficia a Dios, es algo que nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios él es bueno en sí mismo, Él es suficiente en sí mismo, Él es autosuficiente. Él no necesita nada. Pero nosotros sí necesitamos del consejo y la guía de nuestro Dios. Para comenzar en esta mañana con este último tema, quisiera comenzar hablando de algunas cosas que de seguro usted conoce muy bien. Son cosas que además usted ha experimentado de manera personal. Y estas cosas son relativas a la pandemia del COVID-19. Todos tenemos algo que decir. De hecho, hasta los pequeños de la casa pueden llegar a decir, wow, la pandemia, el COVID-19 es algo malo. Recuerdo en ese tiempo de cuarentena, vi un video de un niño que decía, el COVID es malo. Es impresionante cómo incluso los niños pudieron haber experimentado y haber percibido algo acerca de esta pandemia o de la cuarentena como para poder decir algo. Así que todos tenemos algo que decir y de seguro estas declaraciones no son nada alentadoras. Podemos llegar a decir que la pandemia o el COVID-19 ha ocasionado muchísimas muertes. Muertes de amigos, familiares, esposos, esposas, hijos, tíos, sobrinos. Podemos llegar incluso a decir, bueno, quizás no he perdido un familiar, pero la situación económica está algo complicada. Ha sido bastante difícil. Podemos hablar de crisis económica, de crisis sanitaria, podemos incluso llegar a hablar de la cuarentena. Pero, ¿sabe algo? La humanidad, nosotros, hemos pasado algo por algo. Y es que en esta cuarentena o en la pandemia del COVID-19, no solamente hubieron muertos, no solamente hubo crisis sanitaria, económica, social, también hubo algo que de hecho es preocupante, y esto que hubo, y en gran cantidad, lo que hubo fue violaciones, abusos sexuales, maltrato y abuso de niños y mujeres. Y sí, hermano y amigo, fue en la cuarentena, donde la gente estaba protegiéndose o resguardándose del COVID-19 para no ser contagiados y no morir. En ese refugio, entre comillas, ¿sabe qué está sucediendo? Todas estas cosas. Y que usted puede llegar a preguntar, pero ¿cómo es esto posible? ¿En cuarentena? ¿Cómo es posible? Pues yo le tengo la respuesta. Y más que yo, la sociedad, o más que la sociedad, la palabra de Dios tiene la respuesta. Y es una sola palabra, y la palabra es pornografía. Sí, la pornografía no tiene limitaciones si hablamos de alcance. La pornografía llega por medio del internet, por medio de una serie, una película, alguna música. La pornografía siempre está ahí. Es impresionante considerar esto entonces, porque hablaríamos de que la pornografía está al alcance de todos, está en todos los hogares. Y una mayor muestra de esto es que la sociedad poco a poco, debido a la influencia de la pornografía, ha ido cambiando su forma de ver y hacer las cosas. Al menos, por ejemplo, lo que se consideraba pornografía en los años 50 o 60
con el tiempo ha ido cambiando. Ahora lo que antes era considerado pornografía, ahora es algo normal. Es algo que incluso los niños pueden llegar a ver. Hoy en día, a través de un anuncio de ropa interior femenina en el periódico, a través del internet, de hecho que está colmada de muchas páginas pornográficas, a través de la televisión, incluso a través de la música, somos, somos atacados, se nos lanza constantemente el artículo o el producto de la pornografía. Antes para consumirla había que ir a lugares donde la reputación de los tales era muy baja y esto limitaba a las personas a no ir a buscarla. De hecho, había ciertas restricciones de edad, tenías que ser mayor de edad para poder llegar a comprar productos pornográficos. Pero hoy en día no hace falta eso. Hoy en día simplemente hace falta dar unos 2 clics y ya tienes a tu mano pornografía. Pero, ¿por qué hablar de la pornografía? La pornografía es algo letal. Es algo que está destruyendo hogares, matrimonios, la sociedad, el mundo entero. Razón por la cual el título de la predicación de esta mañana es la pornografía, una epidemia mortal. Cuando usted busca en un diccionario la palabra epidemia, lo que va a hallar es que la epidemia es cuando en un lugar determinado la gran cantidad de la población sufre la misma enfermedad. Eso es una epidemia. Y la epidemia es sinónimo de pandemia. Así que cuando hablamos de la pandemia del COVID-19, hablamos de que el COVID-19 se esparció por el mundo, lo que lleva a que muchas personas sufran la misma enfermedad en diferentes países, en diferentes lugares. Bueno, la pornografía es una pandemia, es una epidemia. Y así como para muchos el COVID es mortal porque puede causar la muerte, también la pornografía lo es. Y quisiera que en el Señor podamos en esta mañana, si usted en este momento piensa lo contrario, pueda entenderlo. Este sermón tiene 3 partes. La primera de ellas, hacemos una pregunta y es, ¿qué es la pornografía? Creo que esta pregunta es importante porque de hecho quizás este contenido lo va a escuchar niños. De hecho en este lugar hay niños, así que es importante que incluso ellos, porque principalmente ellos son atacados por esto, que sepan qué es. Segunda división, los daños causados por la pornografía. Los daños causados por la pornografía. Creo que el simple título de esta segunda división es un claro contraste o antítesis de lo que el mundo dice. No, la pornografía hace daño. No, eso es mentira. Eso no le hace daño a nadie. De hecho, es para tu bien. Deleítate, te puedes gozar en ello. No hay problema. Y por último, la solución al pecado de la pornografía. La solución al pecado de la pornografía. Y el pasaje que vamos a usar como punto de partida va a ser el Salmo 101, versículo 3. Así que le invito a que me acompañe de forma rápida a leer este versículo. Salmo 101, versículo 3. Dice el salmista, Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa mala. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se juntará a mí. En este salmo podemos ver cómo un hombre ha hecho resoluciones en su vida. Si no sabe, una resolución es una decisión que se toma. Y como esta mañana veremos, las decisiones que usted tome son realmente importantes, porque ellas tienen implicaciones tanto en su mente como también en su alma, en su corazón. Y este salmista, y por lo que dice el título Salmo de David, David dice
yo no pondré delante de mis ojos cosas malas. ¿Se da cuenta? El salmista no dice, bueno, algunas cosas no las pondré. No, no pondré cosa mala. Pero ¿por qué David? David dice, porque yo aborrezco incluso a los que se desvían. Ninguno de ellos se juntará a mí. David lo que ha decidido es apartarse. Y quizás esta acción de apartarse le llegue a usted a pensar en la palabra santo o la palabra santidad. Es que precisamente David ha decidido santificarse, apartarse. ¿Pero para quién? Cuando leemos el Salmo completo se verá que él ha decidido apartarse, santificarse por su Señor, por Jehová. Es impresionante ver en las palabras del salmista cómo en su corazón había una llama que ardía. Y esta llama que ardía en su corazón era la pasión por Dios, la pasión por su santidad. Y él entendía y sabía que si quería una relación personal con Jehová, con Dios, debía santificarse. No sé si usted ha llegado a leer un poco de lo que son los utensilios usados en el tabernáculo, en el templo. Pero cuando se habla acerca de ellos en la Biblia, dice que son objetos santos. Son santos. Y eso usted puede llegar a decir, pero es que son objetos simples, sencillos. Yo no veo algo extraordinario. No es que como que brillaran o alumbraran como que si fueran divinos. Entonces, ¿por qué son santos? No, ese objeto es santo no porque sea extraordinario o diferente a otros. No. Él es santo porque ha sido consagrado y apartado para Jehová, para Dios, para el servicio en el templo. Pues bueno, David dice, Señor, yo me consagro y me aparto. ¿Y sabe algo? Esta resolución y esta decisión de David es relevante e importante en un tiempo, digo, en este mundo donde hay muchas cosas malas, hay muchas cosas que están mal. Es importante apartarnos. ¿Por qué razón? Porque estamos rodeados de tinieblas, de pecado. Y en un tema como la pornografía, es importante ver esa conexión que hay con el Salmo, porque David dice, no pondré delante de mis ojos cosa mala. Y si usted ha escuchado alguna vez que los ojos son las ventanas del alma. Diciendo ventanas, así como por una ventana en su casa entra mucha brisa, también por sus ojos, siendo la ventana de su corazón, de su alma, pueden entrar muchísimas cosas que van a dañar, que son un aguijón mortal para su alma, para su corazón. Razón por la cual David dice, yo me aparto de los que hacen mal. Yo lo voy a eliminar, como dice al final del Salmo. Ahí se ve la pasión del salmista, pero también David dice, no pondré lo malo delante de mis ojos. Así que veremos en el Señor que esa resolución también sea parte de nuestra vida diaria. No pondré delante de mis ojos cosa mala. Pero, ¿qué es la pornografía? Quizás sea la pregunta. La pornografía viene de la palabra de la etimología de la palabra pornografía, proviene del griego pornógrafo. Esta palabra está compuesta por la palabra porne, que significa prostituta o ramera, y la otra parte es grayen, que significa escribir. De modo que la palabra pornografía literalmente significa un escrito sobre prostitutas. Yo creo que ya con el simple hecho de saber el significado podríamos darnos cuenta de lo que la pornografía realmente es. Pornografía, hermano y amigo, es una mentira. Es mentirosa, es engañadora. Y es que se burla del diseño de Dios, del propósito por el cual Dios hizo el sexo. Quizá alguien puede decir, pero ¿por qué la pornografía es mala? ¿Por qué está mal? Bueno, yo te haré en este momento 3 propósitos por los cuales el sexo es malo. Es, como dice David, es una cosa mala, maligna, dañina, es pecado. Y estos 3 propósitos te los daré
al declarar los tres propósitos por los cuales Dios creó el sexo. Y esto se saca de la guía de Miguel Núñez. Primer propósito por el cual Dios creó el sexo. El primero de ellos es la procreación. La procreación. Cuando vamos al libro de Génesis, vemos al Señor cuando dice, fructificados y multiplicados y dominen o gobiernen la tierra. Pues algo obvio que la pornografía no puede cumplir con este objetivo. La pornografía, por definición, se trata de tu autosatisfacción. Es egocéntrica y es idólatra. Se trata de lo que tú quieres satisfacer. Se trata de satisfacer tus deseos carnales e inmorales. Por lo tanto, la procreación no es su objetivo, tampoco está pensado para ello. Segundo propósito del sexo es la intimidad emocional y espiritual. La relación sexual fue diseñada con el objetivo de unir a un hombre y una mujer como una sola carne. Génesis 2:24. Y la pornografía, hermano y amigo, tampoco realiza esta función. ¿Recuerdan aquel sermón de esta serie, hombre y mujer, una sola carne? Pues bueno, la pornografía me dice a mí, una sola persona. ¿Por qué? Porque eres tú frente a un dispositivo que por medio del contenido pornográfico busca estimular de manera egoísta tus apetitos sexuales. Así que la pornografía tampoco cumple con esta función o objetivo de hacerte uno con tu cónyuge. Ese propósito por el cual el sexo fue creado, este es la intimidad sexual en el matrimonio. Tiene como finalidad brindar placer a ambos cónyuges. Deuteronomio 24:7. Y también puede leer el libro de los Cantares. La pornografía es capaz de ofrecer placer a quien lo consume, pero a expensas de los dos primeros propósitos, la procreación y el compañerismo. Y además daña la intimidad del matrimonio. Por lo tanto, su consumo afecta la capacidad de satisfacer a nuestro cónyuge. En conclusión, la pornografía es una antítesis y es contraria al diseño y propósito que Dios estableció. ¿Qué quiere decir entonces esto? La pornografía es pecado. Es pecado porque te aleja de lo que Dios ha determinado y ha diseñado. Y como veremos, por ser pecado, daña tu vida, daña tu alma, daña tu mente, daña tu cuerpo. Y quizás esto alguien puede decir, pero ¿cómo causa daño? Eso es mentira. Yo no le hago daño a nadie. De hecho, me aparto las horas de la noche en mi ordenador o en mi teléfono y yo no estoy causando daño a nadie. O sea, solamente soy yo y mi dispositivo. Me estoy satisfaciendo un poco, no hay problema en eso. Pues bueno, es una mentira que has arropado y has recibido de aquellos que promueven contenido pornográfico. ¿Sabes por qué? Porque la pornografía causa daños. Y esa es nuestra segunda división, los daños causados por la pornografía. Podemos hablar de que la pornografía causa 3 daños. El primero de ellos es un daño mental, es un daño en el cerebro, debido a que ella causa ciertos cambios estructurales en nuestro cerebro, hecho comprobado médicamente. Segundo daño que provoca la pornografía, y esto creo que es importante, es el daño en el matrimonio. Hablaríamos que la pornografía daña y destruye hogares. Y por último, quizá la más importante, es el daño en el corazón, en el alma del hombre. Daños producidos en el cerebro.
Quizás para ti puede parecer impresionante escuchar esto. ¿Que la pornografía daña mi cerebro? Sí, lo daña. Y es quizás impresionante para ti el escuchar esto debido a que has escuchado la mentira de que la pornografía es solamente para adultos y no le causa ningún tipo de daño a ellos. Pero no obstante, muchísimos estudios han demostrado todo lo contrario. Y es que el que consume pornografía, al consumirla, comienza este tipo de material a causar ciertos cambios en su cerebro que afectan la estructura y el funcionamiento del mismo. Cuando alguien ve pornografía, su cerebro comienza a crear ciertas conexiones y las redes cerebrales forman un nuevo camino o un nuevo patrón. ¿Y sabe qué hace? El cerebro archiva todas estas imágenes, videos, y cada vez que esta memoria está activa, ¿sabe qué hace el cerebro por naturaleza, o manera natural? Consolida estas imágenes y esto te lleva a que esas conexiones o esas imágenes inmorales tomen fuerza en tu mente, lo cual se traduce en esclavitud. Y quizás la gran parte, prácticamente el 99.9% de las personas que han visto pornografía se han vuelto esclavos de ella. Por muchísimo tiempo, las personas han tratado de separar lo orgánico de lo espiritual, pero la ciencia misma ha demostrado que eso no es posible hacer. ¿Por qué? Porque lo orgánico sería en este caso tu cerebro, y lo espiritual sería tu alma, tu corazón, donde emanen todas las cosas. ¿Y sabes qué es lo que provoca estos cambios en tu cerebro? ¿Qué hace lo que tu cerebro cambie lo que es su estructura o su funcionamiento? ¿Sabes qué lo que lo hace son tus decisiones, lo que tú decides hacer? Así que no hay justificación alguna para decir, bueno, yo soy víctima de la pornografía. No, eres esclavo de ella porque así tú lo decidiste. ¿Cómo es posible estos cambios? Es posible por lo que es conocido como la neuroplasticidad. ¿Y sabe algo? Esta neuroplasticidad es mucho más fuerte en la niñez. Y ahí es donde entonces entendemos por qué razón estadísticamente aquellos que consumen más pornografía son personas muy jóvenes, comprendidas de 11 hasta 18 años de edad. Así que padre, aquí presente, o padre que escuchas este video, está atento, está vigilante, porque Satanás quiere acabar con la generación próxima. Quiere acabar con tus niños porque él sabe que si los vuelve cautivo de algo como esto, ya ha logrado destruir y acabar la sociedad que vendrá, la generación futura. ¿Por qué? Porque serán niños saturados por contenido inmoral, lo cual los llevará a ser personas inmorales. ¿Y sabe algo? Siendo los niños más vulnerables y teniendo una neuroplasticidad mucho más fuerte, es lo que produce que los más adictos a la pornografía sean aquellos que comenzaron a verla desde pequeños. Quizá la sociedad te dice, no hay problema, eso es algo normal. He escuchado incluso padres que promueven o animan a sus hijos a consumir este tipo de contenido pensando que se volverán hombres o que sabrán lo que realmente es el sexo. Qué triste que la humanidad piense y actúe de esta manera. Y es impresionante, yo en estos días estaba viendo una noticia de una mujer muy famosa, una cantante, no recuerdo ahorita su nombre, pero ella en una entrevista donde hablaba de cosas personales, ella declaró y dijo que se sentía triste, se sentía acabada moralmente porque ella fue esclava
de la pornografía. Incluso ella dice y declara que la pornografía causó un daño en su cerebro. Ella comentaba y decía que por las noches no podía dormir. Tenía muchas pesadillas. Y es que esta mujer comenzó a consumirla de los 11 años desde los 11 años de edad. Entonces, imagínate. Es impresionante como personas que no son cristianas tienen el valor como para decir, esto está mal, esto causa mucho daño. Y es que la pornografía, como incluso esta mujer lo declaró, es una fantasía, es algo irreal. Y eso nos lleva entonces al segundo daño, y es el daño en el matrimonio. La pornografía daña, destruye la unión conyugal. Y es que a través de la neuroplasticidad se comienza a causar una destrucción de la relación íntima que el Señor creó para que el hombre y la mujer disfruten en su unión conyugal. ¿Sabe por qué? Porque el que consume pornografía llega a ser tan adictiva que llega un punto donde él se conecta al teléfono, se conecta al ordenador y ¿sabe qué lo lleva a eso? A desconectarse de la realidad. Esto lleva al hombre o la mujer a conectarse al dispositivo, a este material pornográfico y lo lleva a olvidar que tiene una pareja, que tiene un esposo o una esposa. Por lo tanto, es importante entonces, tú que te casaste, tú que tienes una esposa o un esposo, que te cuides de la pornografía. Porque la pornografía, ¿sabe qué hace? La pornografía, además de ser adictiva, ella te lleva o te adentra en un mundo de fantasía. Y siendo un mundo de fantasía, ¿qué sabe qué hace la pornografía? Produce en ti una sed que nunca será saciada. Te lleva a ti a anhelar o querer cosas que simplemente no son posibles. ¿Por qué? Porque tú ves cosas a través de la pornografía que son mentiras. Eso es algo creado para estimular apetitos dañinos que corrompen y dañan tu relación matrimonial. Y ahí es donde entonces entendemos por qué razón en la pandemia, en la cuarentena, junto con esa gran cantidad de violaciones, abusos sexuales, maltrato y abuso de niños y mujeres, también creció el consumo de la pornografía. Muchos dicen, no, las redes sociales se usaron muchísimo en cuarentena, sí, tienes razón, pero también la pornografía. Y un gran porcentaje de contenido pornográfico que hay en la red de internet es violento, es animal. Donde la mujer es usada como un objeto, como un papel que es usado y que es lanzado luego. ¿Sabe qué hace aquel que consume pornografía al tener una pareja? Ve ese contenido inmoral, ve lo que hace en ese contenido y ¿sabe qué hace esto? Lo lleva a desear o anhelar, replicar eso en la vida real. Y eso lo lleva a cometer violación, abuso sexual de su pareja. ¿Pero por qué? Porque ya su mente ha sido entenebrecida y ya hay una insensibilidad a las necesidades emocionales de su pareja. Y no se trata de Dios, se trata de Él y solamente Él y de satisfacer sus apetitos inmorales, dañados, corruptos, distorsionados. La pornografía es algo que enferma y daña la mente y el corazón del hombre. O tan solamente tómate algo de tiempo y sé consciente de las conversaciones, de la forma en la cual las personas hoy en día hablan, lo que dicen, lo que comentan. Yo había estudiado este tema durante la semana
está como digamos con todo este tipo de conceptos, cosas en la mente y quizás me hizo ser más sensible ante las conversaciones o palabras que las personas decían en mi entorno. Por un momento me puse a escuchar lo que hablaban muchachos por la casa y me quedaba espantado. Escuché esta semana dos jóvenes diciendo, no, esta chama no, esta chama sí está buena, esta es mejor que la otra. No, sí, pana, esa es sí, esta es mía. ¿Te das cuenta? Hoy en día para los jóvenes las mujeres son un objeto, son un producto, son algo en lo cual simplemente ellos buscan satisfacerse. Esto ha vuelto a la humanidad egoísta, egocéntrica e idólatra. Y no sé qué las mujeres están matando por esto. Hoy en día ya eso de amar, de entregarse, de entender, de compromiso, de sacrificio, de entrega, es cosa del pasado. ¿Pero por qué? Porque la humanidad no se da cuenta de que hay una epidemia mortal en sus hogares. Hay una epidemia mortal, hay un virus que le ha alcanzado y sin él darse cuenta ha ido cambiando, era progresivo a su forma de ver la vida y de ver las cosas. Porque hoy en día las personas aceptan la homosexualidad, el aborto. Porque hoy en día, incluso para algunos es algo normal ver a un anciano con una muchacha, una joven. Porque para algunos incluso es normal ver como un hombre se casa con una niña o como una mujer se casa con un niño. Pero ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque el hombre ha decidido consumir contenido pornográfico. Y esto a su vez, poco a poco, ha ido cambiando su forma de ver y de percibir las cosas. Miguel Núñez pone un ejemplo bastante interesante y él habla acerca de una revista en los Estados Unidos, una revista que hablaba de deporte. Y en una ocasión sacó un artículo donde declaraba y decía que el bikini era algo deshonroso, que la mujer que usaba bikini era una mujer sin pudor. ¿Sabes qué hizo esa revista años después? Colocar en la última página de la revista deportiva mujeres con cosas que eran menos que un bikini. Y esto es una pequeña ilustración de lo que la humanidad ha hecho, de cómo la humanidad ha ido cambiando. Y esto sucedió o está sucediendo porque así como una rana que es metida en una olla de agua y poco a poco le va subiendo la temperatura, ella poco a poco también se va adaptando a ella. ¿Sabes qué sucede con la rana? Se queda tranquila, no hace nada y termina sancochada. Bueno, así es la humanidad, y así incluso nosotros podemos estar siendo trabajados si no nos damos vigilantes. Poco a poco nos vamos acostumbrando, nos vamos adaptando a la forma de pensar del mundo, a la forma en la cual piensan y hacen juicio de las cosas. Nosotros, si estamos atentos o vigilantes, también seremos mal influenciados. La pornografía daña aquello que Dios estableció. Porque el matrimonio lo que hace es unir a un hombre y una mujer para reflejar y mostrar algo mucho mayor. Y es la gloria del sacrificio expiatorio por personas que no se lo merecían para hacerlo con uno solo. Pero la pornografía no me lleva a esa cosa. Y esto me lleva a hablar del daño en el corazón del hombre, en el alma del hombre. ¿Cuáles son sus implicaciones espirituales? Pues bueno, como dije al comienzo, la causa que origina las personas estas decisiones pecaminosas que toma el hombre nace del corazón. Santiago
apóstol no así lo hace ver. Jacobo, Santiago dice, a manera de pregunta, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos entre vosotros? Santiago dice, no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. La persona es impulsada hacia la adicción pornográfica por la decisión que él ha tomado de satisfacerse a sí mismo. Del corazón caído, dañado por el pecado, es donde nace deseos inmorales, dañinos para su propia vida. Lo que impulsa a la persona a ser adicta a la pornografía es la adoración. El hombre que es adicto a la pornografía es un idólatra. Está adorando a un Dios y este Dios es el sexo, la lujuria, sus placeres, es sí mismo. Él es su ídolo. Pero déjeme decirle que la única manera de salir de esa esclavitud es precisamente por medio de la adoración, como lo dice Miguel Núñez. Pero por medio de la adoración del Dios verdadero, del Dios bíblico, del verdadero Dios. Y quizás ahí donde cobra sentido e importancia aquellas palabras donde Dios dice, hay un solo Dios y ese Dios debe ser adorado. Recuerdan, Dios es celoso. Él demanda que el hombre le adore y solamente le adore a Él, a nadie más. Quizás uno puede pensar y decir, wow, pero este Dios es arbitrario, es un patán, es un dictador. Pero ¿sabe algo? Eso es lo que Dios demanda de ti, demanda de mí, es algo que te va a beneficiar. Es por tu propio bien. Si tú adoras a Dios, si tú glorificas a Dios, entonces vivirás y andarás como Dios quiere y desea que tú vives y andes. En pocas palabras, vas a andar y vas a vivir en pureza sexual. Vas a rechazar y te vas a oponer al contenido pornográfico y además de esto vas a defender los principios bíblicos. Aquellos que defienden lo moral. Aquellos que defienden el diseño que Dios ha establecido. Le dirás a los hombres que no hay nada mejor que obedecer y humillarse ante la presencia de Dios, porque en la obediencia de Dios vas a hallar el bien que tú necesitas. Tristemente, lo que para el hombre es libertad es esclavitud de su alma. Y al considerar todo esto a la luz de la palabra, la conclusión es entonces de que la pornografía, el uso de la pornografía es adulterio. Para aquellos que están casados y es fornicación para aquellos que están solteros. Así el Señor Jesús lo declara en Mateo capítulo 5, versículo 28. Donde el Señor Jesús dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso, amigo y hermano, es lo que sucede al consumir pornografía. Y el Señor nos demanda, por medio de su palabra, hacer morir en nosotros lo carnal, lo mundano. Nos manda a morir a la pornografía, a la impureza sexual, nos manda a renunciar a las pasiones deshonrosas, a los malos deseos. Colosenses 3:5. Y quizás es preocupante ver cómo tantas personas son esclavas de la pornografía. Y son tan fuertes las conexiones, esos caminos que el cerebro ha trazado bajo la estimulación externa del contenido pornográfico. Incluso algunos de ellos se han dado cuenta de que le causa daño, pero aún así dicen, no puedo dejarla, no puedo. He tratado, he buscado, pero no puedo ser libre de ella.
Yo no sé, amigo que me escuchas, o incluso hermano, si tú estás luchando con este pecado de la pornografía. Déjame decirte que la gracia de Dios, su abundante gracia, ofrece una solución, ofrece libertad al cautivo. Y ahí es donde termino con la última estructura y es la solución al pecado de la pornografía. Hermano y amigo, hay esperanza en Jesús. Y esperanza porque su palabra me declara en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo, nuestras iniquidades. La iniquidad de nosotros llevó sobre Él. Y déjame decirte que Él también fue a la cruz y murió por el pecado de la pornografía. Déjame decirte que Cristo murió para darte libertad. Cristo murió para hacerte libre de la adicción o la esclavitud a la pornografía, pero también murió para perdonar. Entonces tú puedes decir, sí, ya soy libre, pero ¿quién me libra de la culpa? He escuchado hablar, de hecho esta famosa hablaba de que aún sentía culpa sobre su ser, sentía un peso sobre su alma, pero ¿sabes por qué lo sentía? Quizás ahora su adicción no sea la misma de antes, quizás casi ya ni ve pornografía, pero en su ser, en su corazón, hay una culpa, hay una agonía en su alma que le dice, hiciste mal. Satanás te dice, ajá, pero ¿y lo que hiciste? ¿Recuerdas las cosas que hiciste? Dios no le agrada eso es algo inmoral, eso no está bien. Bueno, déjame decirte que si tu conciencia te acusa, hay esperanza en el Señor como para librarte no solamente de la adicción a la pornografía, sino también de la culpa por tus pecados. El Señor Cristo da libertad, pero también da perdón. Es impresionante ver la gracia de nuestro Dios. El hombre se empeña por rechazarle, por alejarse de él, pero aún así Dios lo agarra y lo arrastra hacia su gracia. Déjame decirte que lo que produce en tu mente, en tu cerebro, una adicción a la pornografía, fue por tus decisiones. Tú decidiste consumir este tipo de contenido, y por eso eres esclavo. Pero también déjame decirte que lo que puede librarte de esta esclavitud también son las decisiones que tú de ahora en adelante quieras tomar. Sí, no va a ser fácil. Y es que el cerebro de forma automática va a usar esas conexiones creadas o forjadas con el tiempo bajo la adicción de la pornografía. Y tener que trazar o construir otro camino no es nada fácil. Va a ser difícil para ti. Pero déjame decirte que hay esperanza. Porque Cristo, el Señor, está ante la presencia de Dios, pero no nos ha dejado solo porque ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo. Y por medio de Él vas a hallar libertad a tu alma, libertad a tu corazón. Es importante, hermano y amigo, que ante estas realidades nos preocupemos entonces, tú que eres cristiano, a ejercitarte en la piedad. No hay una manera más efectiva de menguar tus deseos pecaminosos y morales que acercándote a Dios. Y lo que la palabra del Señor dice, huid pues de la fornicación. ¿Recuerdas ese pasaje? Gálatas 5 del 16 al 17. Pablo dice a la mano de Galacia, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne.
¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pablo dice, hermanos, anden en el espíritu, por el espíritu, y no cumplan los deseos de su carne. Tu corazón caído va a demandar de ti contenido pornográfico y todo tipo de desviación moral. Pero en el Señor, andando en el Espíritu Santo, tu mente, tu corazón va a producir un anhelo, una pasión por lo santo, por lo puro. La pornografía, además de ser dañina, ella te aísla totalmente de Dios y todo lo relativo a Él. Te aleja de Dios, te aparta de Dios. Y ahí es donde retomamos entonces, y con esto termino, con las palabras del salmista, al decir, no pondré delante de mis ojos cosa mala, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se juntará a mí. ¿Sabe por qué los padres se preocupan tanto por alimentar bien a sus niños? De hecho, ¿por qué tú te preocupas tanto por tomarte una vitamina o tratar de consumir proteína animal o de vez en cuando inyectarte algún tipo de suplemento? ¿Sabes por qué lo haces? Porque te preocupas, no, por tu cuerpo, por tu salud. Tú dices, cuanto mejor me alimente, más fuertes serán nuestras defensas ante todo tipo de virus, ante el COVID-19, ante todo tipo de enfermedad. Pero bueno, déjame decirte que en el Señor estamos llamados precisamente a lo mismo, a fortalecer nuestras defensas espirituales ante todo tipo de pecado, ante el pecado inmoral, ante el pecado de la pornografía. Y la única manera de fortalecer estas defensas es acercarnos a Dios, buscar una intimidad con Dios. Reemplaza tus deseos pecaminosos e impuros por un deseo puro y correcto por Dios, por la gloria de su nombre. Y poco a poco, cuando tú decías buscar de Dios, andar en la presencia de Dios, preocúpate por servir en la iglesia local, buscar las cosas que son el reino de Dios, tu corazón y tu mente irán forjando un camino que te lleve a ti a glorificar a Dios y hallar el bien de tu alma. ¿Por qué? Porque si la pornografía es un pecado, entonces es algo que Dios rechaza. Y Dios, siendo santo y puro, va a derramar sobre tu vida juicio, ira y condenación si tú persistes en hacer e ir en contra de lo que Él ha establecido. Pero ahí es donde el salmista dice, declara, yo, Señor, me apartaré. Señor, yo me voy a consagrar a tu nombre. Pidamos a Dios que Él haga que este mismo deseo sea algo que caracterice nuestra vida como cristianos. Hombres apasionados por la gloria de Dios, hombres y mujeres puros, santificados, que defiendan ante una sociedad caída, corrupta, llena de tinieblas, las verdades de un Dios santo, de un Dios que demanda de nosotros santidad.